Sigan con su vista, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que estamos estudiando el capítulo 5, por favor. Amados, sigan con su vista, por favor, porque escrito está en la palabra de nuestro Dios. Gálatas 5 dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta palabra que el día de hoy nos das, por amor a tu nombre primeramente, por amor a tu Hijo Jesucristo, quien entregó su vida por cada uno de los tuyos que estamos reunidos y los que han pasado por este mundo de tinieblas bajo tu luz admirable. Te agradecemos, Señor, que todos nuestros pecados han sido perdonados por esa sangre derramada en la cruz a favor nuestro. Te damos gracias que aquel que vivió la vida que jamás podremos vivir, que es Jesús, aquel que entregó su vida como jamás nosotros podemos entregarnos en sacrificio, que es Jesús, es el mismo que ascendió y fue levantado de los muertos en victoria en su resurrección, y que llegó a su trono y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor. Y nosotros hoy te pedimos que se haga tu voluntad por medio de esta palabra. Te damos gracias que cuando llegó a su trono envió su Santo Espíritu para que nos convenciera de toda verdad. Y primeramente nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Te agradecemos tanto amor y tanta misericordia que has tenido para con nosotros, y te pedimos aún mayor gracia.
Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento e ilumines esta palabra, la siembres en nuestros corazones y que traiga fruto, que glorifique tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro, te estamos suplicando esta gracia. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hace algunos años llegó un hermano en la fe al consultorio. Este hermano en la fe, en el momento en que llegó, él tenía su presión arterial con un número que en 38 años, tal vez solo unos 3 ocasiones he visto gente con ese número, que es hasta por encima de lo que puede producir un derrame cerebral o un infarto. Pero sin embargo, por misericordia de Dios, y eso es lo que les he dicho cada vez que me encuentro gente con asombrosas cantidades de presión, estoy hablando 280 con 120 de presión, cuando la presión es un número mucho menor. Y esa persona estaba con esa presión, y no solamente eso, sino que vi que cuando le ofrecí la mano para entrar a mi consultorio, batalló para encontrar mi mano, no podía ver bien. Y una vez que lo vi y le dije lo serio que estaba de mal, le pedí unos análisis. Al día siguiente confirmé que su glucosa estaba en números por arriba de 450, 500, mucho más. Pero no solamente eso, sino además me encontré con que su riñón ya había prácticamente dejado de funcionar. Entonces le pregunté, porque conocía yo que él era una persona con diabetes, y le pregunté yo a él acerca de su tratamiento, y me decía, estamos hablando de abril, y me decía que desde noviembre había suspendido todo tratamiento, porque en aquella ocasión, sentado entre aquellas 600 personas, estábamos los dos, él y yo. Y el pastor en algún momento habló del poder de Dios para sanidad y también de la fe que nos es exigida a los creyentes para creer en esa sanidad. Y en aquel momento, cuando él salió, no solamente decidió por voluntad propia, sino además varios hermanos que sabía que tomaban medicina para la presión, para el azúcar, para todo y demás, decidió dejar voluntariamente la medicina y mostrar que realmente él tenía total fe y confianza en el poder sanador de Jesucristo. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 5 meses, estaba reventado totalmente. Su cuerpo era como un carro desvielado, todo el motor había dejado de funcionar. Y le dije, hermano, ¿por qué cree usted que yo estoy aquí como médico? ¿Por qué cree que soy un hijo de Dios creyente, pero también estoy aquí sirviendo como instrumento de Dios, dando polvos y líquidos como inyecciones o jarabes que no van a tener ninguna utilidad si no es por la gracia y la misericordia de Dios? Sino desde cuando al convertirme al Señor hubiera dejado mi carrera totalmente. Y lo insté, le exhorté fuertemente a que volviera a su tratamiento, cosa que hizo. Y lo chequeé al mes y habían cambiado bastante, mejorado mucho sus resultados. Sin embargo, 3 meses, 2 meses después, o sea, un mes las cosas van mucho mejor, y 2 meses después, para esto le recomendé obviamente ver al especialista de riñón, porque era algo que yo ya no me iba a poder meter y demás, cosa que no hizo. Pero lo que sí pasó es que, repito, al mes bastante mejor, a pesar de lo serio que estaba, gracias a Dios por la misericordia. Pero 2 meses después me hablan por teléfono que lo llevan al hospital muy mal. ¿Por qué? Porque una vez que él vio que los resultados iban mejor, nuevamente bajo la presión de muchos hermanos que le reprendieron y le dijeron que entonces ¿dónde estaba su fe? Volvió a dejar el medicamento. Y los hermanos le mostraron que en número de lo creyente había una obediencia a su pastor y también a la palabra, y que por fe debía obedecer. Y estos hermanos
lo que hicieron fue mandarlo al cementerio, porque en septiembre había fallecido una persona de casi 50 años, 47 años de edad. En septiembre intentaron el trasplante renal, su hijo le ofreció un riñón, se prepararon todas las cosas, se cruzaron todo y demás, se le puso el riñón y todo, ¡tac!, se muere en la cirugía. De eso se trata esto, mis amados. El apóstol Pablo ya les dijo realmente que él es un hijo de Dios verdadero. Ya les dijo a los Gálatas que realmente él recibió una gracia especial para ser apóstol y para ser mensajero del evangelio. Ya les dijo, los primeros 2 capítulos les dio testimonio de su conversión y les predicó el evangelio de Cristo y les habló de cómo Dios lo había llamado al servicio del cuerpo de Cristo. Ya lo hizo en los primeros 2 capítulos. En los siguientes capítulos, en el 3 y en el 4, ya les dio toda la teología y toda la doctrina acerca de la ley y de la gracia, de la esclavitud y de la libertad, de la muerte y de la vida, de la autojusticia y del sacrificio de Cristo. Y ahora en los últimos capítulos, en el 5 y 6, obviamente les va a hablar de los aspectos prácticos, bajo los cuales realmente se tiene que mostrar con la vida diaria que estamos habiendo creído la verdad de Dios y no la mentira de nuestra carne. Y aquí hay 4 advertencias en esta sección que leímos, que son advertencias para nosotros, pero que fueron un pecado en el que cayeron esos en Galacia. Y quiero referirme a ellos porque vamos a ver que fueron pecados, pero sin embargo para nosotros espero en Dios que sean tiempos de advertencia. Y son estas 4 advertencias. La primera la encontramos en los versículos 1 al 4. La advertencia de que podemos caer de la gracia. Del versículo 5 al 7, la advertencia de que podemos desobedecer a la verdad. Desobedecer a la verdad. Dije del 1 al 4, caer de la gracia. 2, desobedecer a la verdad. 3, del versículo 8 al 12, abolir la cruz. Abolir la cruz. Y el 4, servir en la carne. Servir en la carne. Versículos 13 al 15. Veamos nuestra primera sección del versículo 1. Pablo dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad. O sea, Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? Obviamente del juicio y de la ira venidera. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un creador del cielo, la tierra y de todo lo que en ellos hay. El universo entero fue creado por la palabra, por el poder de su palabra. Tú y yo somos creación de Dios. Todos nosotros fuimos creados, no nos hicimos a nosotros mismos. Y repito, nacimos aquí en la tierra, pero nacimos muertos. Nacimos en nuestro pecado, nacimos con un corazón muerto de piedra. Y nuestra tendencia desde nacimiento ha sido a pecar y rebelarnos contra Dios, nuestro Creador. Y nuestra tendencia natural en esa rebeldía es a buscar siempre nosotros mismos ser nuestro propio Dios. Obviamente en la etapa que los niños van creciendo, tratan de convertir a sus padres en un Dios, tratan de convertir a sus maestros en un Dios, tratan de convertir cuando se casan a su esposa o a su esposo en un Dios, y hay problemas, pero no los vemos porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos verlos. ¿Hasta qué? Hasta que la luz atraviese nuestras tinieblas, hasta que nuestro corazón de piedra sea arrancado y puesto un corazón de carne, hasta que seamos sacados de la esclavitud de la ley a la libertad gloriosa de la gracia, de ser hechos por gracia únicamente hijos de Dios. Nosotros estamos libres del juicio venidero.
tus pecados y mis pecados, si es que fuimos sellados por el Espíritu Santo en el día de nuestra salvación, todos han sido borrados, todos han sido quitados. Nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, vivió la vida que jamás tú y yo viviremos. Nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesús fue a la cruz voluntariamente, pero también lo hizo en obediencia, en un sacrificio activo, pero también pasivo, en obediencia perfecta a su Padre. Y fue, terrenalmente hablando, injustamente puesto ahí, acusado y crucificado, muerto, después de haber sido atormentado con todo lo que le hicieron antes de llegar a la cruz. Injustamente. Pero nuestro Dios es justo. Y si Dios decidió justamente poner a su Hijo, y por el cual nosotros ser aceptos delante de Él, al cambiar y poner sobre Él nuestros pecados, para descargar sobre Él su justicia perfecta, pura, santa, y a nosotros concedernos una justicia por la cual podemos dirigirnos a Él y decirle: Abba, Padre. Nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos y mostró que es el dador de la vida. Nuestro Señor Jesús derramó su sangre, cierto, sufrió todo lo que sufrió, cierto, pero también es cierto que no, la muerte no pudo retenerlo, y el último enemigo a vencer fue vencido por el Señor y Dios Todopoderoso. Y a ti y a mí nos fue dado ese conocimiento, y ese conocimiento rompió nuestros paradigmas y rompió nuestra cuadratura, nuestro marco de vivencia, y nuestra cosmovisión terrenal se volvió una cosmovisión celestial. Y cada día que vivimos, el verdadero creyente tiene dos maneras de vivir: en su antigua manera de vivir, o vivir realmente renovando su manera de pensar cada día de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que le ha sido dado. Por eso el apóstol Pablo dice: Jesucristo los hizo libres, libres de la ley, de tener que cumplirla porque solo Jesucristo la cumplió, libres del juicio que merecíamos porque Dios es santo, y ya no hay más juicio para nosotros porque fue descargado en esa cruz sobre su Hijo Jesucristo. Libres del poder del pecado que nos consume, porque ahora tenemos un Espíritu Santo bajo el cual podemos obedecer y agradar a Dios. Libres totalmente del engaño y la mentira del mundo, porque ahora nuestra cosmovisión es celestial y no es terrenal, porque nuestro entendimiento está siendo transformado a la mente de Cristo cada día. Libres totalmente a seguir siendo esclavos del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Somos libres, mis amados, somos libres, y en Cristo solamente, mis amados, solamente en Cristo. Bendito Dios, amoroso, misericordioso, cuán bueno es Él. Por favor, mis amados, necesitamos ver esto todos los días. 28 años tengo, sacarme las tinieblas a la luz, y no me dejo de admirar de cuán grande misericordia tiene mi Señor para conmigo, este miserable pecador. Amado, te exhorto en el nombre de Cristo Jesús a que no dejes de ver la gloriosa obra de la cruz, porque Cristo Jesús te hizo libre. Cristo Jesús te hizo libre. Él nos hizo libres, pero dice Pablo ahí en el versículo 5: por tanto, por cuanto ya nos hizo libres, por tanto, por eso, permanezcan firmes. Permanezcan firmes, amados. Si esta exhortación viene, es porque tú y yo podemos caer. Es porque tú y yo podemos caer. Como cayeron exactamente los de Galacia. De hecho, aquí lo estamos viendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Ustedes de Cristo ya se separaron. Están separados de Cristo. ¡Qué horrible palabra para un creyente! Han sido separados de Cristo. Horrible cosa es oír esas palabras. Ustedes ya están separados de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes procuran ser justificados otra vez por medio de sus obras, por medio de sus acciones, por medio de creer en ustedes mismos, por medio de confiar en ustedes mismos, por medio de la ley. Se metieron en la ley otra vez, están apartados de Cristo. Ya.
¿Qué dice el versículo 4? Al final del versículo 4, después de estas terribles palabras, de la gracia. Ustedes van a caer, pueden caer. Amado, eso no dice de la gracia ya cayeron, han caído ya. Amado, ¿puede un creyente verdadero caer de la gracia? Sí, sí puede. No está diciendo perder la gracia, no. Lo que está diciendo es caer de la gracia, apartarse de Cristo. En tanto que el creyente se aparta de Cristo y deja de ver la gracia que le ha sido dada. ¡Ja! Horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando despreciamos su palabra, cuando menospreciamos a su Hijo y cuando creemos ser superiores en nuestros actos racionales y poder la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Peligro. Pablo está diciendo en el versículo 1, no se sometan, permanezcan firmes, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No se sometan, es un ruego. ¿Quiere decir que puede pasarnos? Sí. ¿Quiere decir que podemos perder nuestra firmeza? Sí. No estoy diciendo que perdieron ellos la salvación, porque si no Pablo ni siquiera hubiera tirado las perlas a los puercos. Si les estaba escribiendo esta carta, lo vamos a oír más adelante de su propia boca. Él todavía estaba confiado en que iban a cambiar de opinión, en que iban a cambiar de dirección y que iba a haber arrepentimiento. Dice en el versículo 2, miren, Gálatas 5:2, yo, Pablo, les digo que si ustedes se dejan circuncidar, que era obviamente lo que estaba sucediendo en aquel momento, los judaizantes confiados en lo que hacían en sus propias fuerzas, los judaizantes que confiaban en sus propias autojusticias, estaban seguros que había que agregarle a la obra de la cruz. Estaban seguros que había que hacer las obras que pudieran compensar de parte de uno. Y entonces Pablo les dice, si ustedes se dejan circuncidar, Cristo de nada los aprovechará. Cristo de nada les aprovechará. Tres cosas terribles que dice en esta porción de la Escritura. Cristo de nada les aprovecha. De Cristo ya se separaron. De la gracia han caído. Las tres cosas están diciendo lo mismo. De nada te aprovecha que Cristo haya venido a la tierra. De nada te aprovecha que Cristo haya resistido todo pecado y toda tentación. De nada te aprovecha que Jesucristo haya muerto en esa cruz, porque no fue suficiente para ti y estás tratando de esforzarte en tu intelecto. Apartado de Cristo estás y has caído de la gracia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes han caído de la gracia. Es una advertencia para nosotros, amados. Hemos caído de la gracia. ¿Qué hizo este paciente? El Señor, por su gracia, le había dado la misericordia, que en un mes estuviera mucho mejor de su enfermedad. ¿Qué hizo? Menospreció la gracia, porque creyó más en sus propias justicias, creyó más a sus falsos hermanos, creyó más a su falso pastor, y obviamente creyó que Jesucristo necesitaba ayuda. No estoy diciendo que haya perdido la salvación, pero si ese hombre, ¿cómo terminó sus días? ¿Cómo terminó sus momentos? ¿Se imaginan ustedes? ¿Y cómo quedó la iglesia y los hermanos? ¿O verdaderos o falsos? ¿Cómo quedarían? Porque fue un shock, por supuesto, para las 600 personas. Y obviamente el hombre pone la culpa en el hombre. No tuvo suficiente fe. El hombre pone la culpa en el hombre. No tenía suficiente fe y además seguramente traía por ahí algún pecado oculto. Amados, cuán grande es la misericordia y el amor de Dios. Pero de que podemos caer todos nosotros de la gracia, como pasó con los Gálatas, nos puede ocurrir. Y continúa Pablo hablando ahora de cómo el haber caído de la gracia implica desobedecer la verdad.
El caer de la gracia implica el desobedecer a la verdad. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Pues nosotros, o sea, Pablo está enlazando lo que acaba de decirles y dice, pues en base a esto les digo esto, nosotros los creyentes, por medio del Espíritu, amado, escucha bien, por medio del Espíritu, amado, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Realmente tienes el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué te la pasas aquí chateando ahorita? ¿Por qué creen que grité? Porque ahora sí puedo verlos. Y porque me doy cuenta cuando están platicando. Antes no veía nada. Pero el asunto es que yo no soy su juez, mis amados, pero sí soy aquel al cual me es responsable cuidar de sus almas. Y por eso estoy hablando la santa palabra de Dios. Y no estoy aventándoles un discurso médico, intelectual, fallido totalmente y que no tiene ningún poder. Pero si tú te resistes a la verdad, puedes caer de la gracia si has conocido la gracia. Y repito, cuando grité ahorita lo hice porque alguna vez lo hice hace unos 25 años. Estaban 800 personas, estaban predicando y unas chicas estaban platicando. Y después, y yo dije durante la predicación, en este momento estamos hablando, el temor era el tema de la prédica era el temor de Dios. Y les dije, estamos hablando de algo tan sagrado como es el temor de Dios. Y en este momento que estoy hablando esas cosas, dos jovencitas de 19 y 22 años están plática y plática. Ahora, eso lo estoy diciendo y ellas siguen platicando. Nunca se dieron cuenta ni de lo que estaba diciendo. Pero más adelante, en el momento que yo seguía, de repente, no sé cómo fue la cosa, que yo volteo y no sé, de reojo, y en ese momento levanto la voz, fulanita y fulanita, o permanecen aquí con respeto a mi Señor y a su palabra, o salen de este lugar. Miren, estaban muertas en ese momento. Obviamente el pastor me dio una regañada que así no se hacían las cosas, etcétera, etcétera, porque yo era el pastor, era el copastor, no era el pastor principal. Y yo le dije, me arrepiento de la manera, no me arrepiento de lo que hice, porque mi Señor merece respeto. Así que si estás aquí nada más porque tienes que cumplir, si realmente vienes nada más para poder pasar el rato y jugar un poquito, mejor no vengas, la verdad, honestamente, mejor no vengas. Híncate en tu recámara, te va a ser más útil eso, abrir la palabra y escuchar a Dios que te hable y que te arranque la dureza de tu corazón y tu orgullo, porque un día le vas a entregar tu cuerpo, tu alma y todo tu ser a aquel que te lo formó. El Señor es santo y el Señor es misericordioso y el Señor está dispuesto a perdonar, pero todo es por medio de los méritos de Cristo, no por mis obras, jamás. Y lo que estaba habiendo aquí obviamente era que habían escuchado la verdad, pero habían despreciado la verdad por las mentiras de su engañoso corazón. Y dice la palabra, dice Pablo en el versículo 5:5, nosotros por medio del Espíritu, enfatizo, por medio del Espíritu, amado, si tú no tienes el Espíritu Santo, amado amigo, si tú no tienes el Espíritu, es entendible que actúes así. Pero si tienes el Espíritu, tienes una tremenda responsabilidad, porque el nombre de Cristo está sobre ti, de que puedes caer de la gracia, de que puedes pecar, pero no te la vas a acabar, como dicen los jóvenes el día de hoy. Y puedes salir antes de tiempo de este lugar. Cuando tomamos Santa Cena, dice que si lo hacemos de manera indigna, algunos enferman y algunos mueren. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Dice la palabra, Pablo dice, nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe. La esperanza de justicia. Esperamos por la fe. La esperanza de justicia. Amados, la fe nos fue concedida por medio del Espíritu que nos hizo nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo fue por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, por medio de la fe esperamos la justicia.
Bendito Señor, que en Cristo Jesús ya hemos sido justificados por medio de la fe. Bendito Señor, que por medio de Cristo podemos llegar ante sus brazos y ser aceptos delante del amado, no solamente en nuestros tiempos de necesidad, en el trono de la gracia diariamente, viendo nuestra incapacidad, carnalidad y debilidad, sino también viendo hacia adelante en el día de la consumación de los hechos, en el día terrible del Señor y glorioso para los hijos de Dios, donde seremos llevados a nuestra ciudad celeste, a la nueva Jerusalén celestial, donde el pecado ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. Amados, por medio del Espíritu esperamos, por la fe esperamos. Es un periodo. Ya somos salvos, pero aún no, en el sentido de que hasta allá se consumará el final de nuestra salvación. Hasta allá terminará toda nuestra santificación. El Señor nos conceda la gracia para poder caminar de su mano, y en el hueco de su mano solamente es que podemos llegar hasta el final, porque en Él perseveramos y de Él esperamos. Versículo 6, porque en Cristo Jesús, en Cristo, primero nos habló del Espíritu Santo que nos ha sido dado, pero ahora nos coloca en esa posición delante de Dios en Cristo. La palabra dice, tú sabes en Efesios 2, que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú y yo lo sabemos. ¿Lo vivimos? Esa es la pregunta que tú debes de hacerte. ¿Estoy viviendo realmente ya sentado en lugares celestiales? ¿Estoy realmente descansando en la obra salvífica de la gracia que me fue concedida? ¿Estoy realmente delante de mi Dios por medio de las intercesiones que tiene mi Señor perpetuamente por mí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Déjame traducirte al español. Ninguna obra vale nada sin Cristo y que sea por el Espíritu. Sin Cristo y sin el Espíritu que Cristo te ha enviado en el día de tu salvación, ninguna obra vale nada. Es una verdad, no estoy exagerando. Es una verdad de Dios. Lo único que vale, ahí dice en el versículo 6, ni la incircuncisión ni la circuncisión significa nada. O sea, si tú te crees demasiado justo, si tú te crees demasiado limpio, si tú te crees demasiado bueno, si tú te crees que puedes caminar realmente sin pecado, y que puedes caminar realmente en obediencia, y que eres demasiado noble, y que eres demasiado bondadoso, y que tienes demasiadas cosas buenas a tu favor y puntos acumulados, como te lo enseñaron desde el nacimiento, amado, por favor, arrepiéntete mientras haya tiempo. Dice aquí, lo único que vale delante de Dios, dice el versículo 5, ¿qué es lo que vale? La fe. Perdón, el versículo 6, la fe que actúa. La fe que actúa. Libro de Santiago, fe sin obras está muerta. La fe que actúa, la fe que obra por amor. Por amor. La única obra que es válida delante de Dios el Padre es la obra producto de la fe que te fue concedida, producto del nuevo nacimiento que sufriste y producto de la palabra verdadera del Evangelio que te dice, eres pecador, arrepiéntete y vuélvete al Señor en fe en Jesucristo y en su obra salvífica. Si no hay esto, no hay nada, mi amado amigo y mi amado hermano. Y termina esa sección el apóstol Pablo diciendo, ustedes iban muy bien, ustedes realmente iban bien como creyentes, habían recibido la verdad, habían nacido de nuevo, habían tenido la fe y tenían las obras también consecuencias de la fe verdadera. Sin embargo, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Qué es impedirles obedecer la verdad? Es obediencia a la verdad. Amados, estos hombres del pueblo de Galacia y estas mujeres del pueblo de Galacia habían desobedecido la verdad. Es una advertencia para ti y para mí. ¿Podemos desobedecer la verdad? Por supuesto. Si ellos lo hicieron cuando recibieron el Evangelio directamente del más grande apóstol
que se puede ver en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, ¿cuánto más tú y yo? Riesgo de la desobediencia a la verdad, y la verdad es solo una, la del Señor. Y por supuesto, el caer de la gracia se va a manifestar en desobediencia a la verdad. Y el desobedecer la verdad implica también por hecho de que la cruz ha sido abolida. Y ese es el siguiente aspecto, el tercer aspecto que podemos ver aquí en el pasaje. La cruz no sirvió de nada, está abolida. Abolido significa algo que está muerto, no sirve, no tiene ninguna utilidad. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el siguiente pasaje, en los siguientes versículos. Versículo 8, esta persuasión, o sea, esta manera en que ustedes fueron convencidos, no vino de aquel que los llamó. O sea, esto no vino de Dios, por favor. No vino del Espíritu Santo con el que fueron sellados. Fueron convencidos por simples mortales, carnales, hijos del diablo, que están viviendo otra vez en la ley, que son esclavos de sus propias concupiscencias, que se sienten lo suficientemente justos para poder despatarrar contra cualquiera diciendo que solo ellos. Y por eso los habían convencido de que había que circuncidarse. Y dice la Escritura aquí, Pablo, un poquito de levadura, un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de desobediencia a la verdad, un poco de caer de la gracia y menospreciarla, un poco de quitarle un poquito de poder a la obra de la cruz, anula totalmente, echa a perder la masa, echa a perder la iglesia. No solamente echa a perder a un solo miembro, sino contamina a tantos miembros. ¿Cómo está tu vida, mi amado? Porque cuando tu vida como creyente ha caído en estas advertencias, no las ha escuchado y no las ha vivido, no solo se va a manifestar primeramente dentro de la casa del Señor y con tus hermanos en la fe, sino que esto se va a mostrar en el mundo, delante de aquellos que todavía son hijos de Satanás, porque van a ver en ti un testimonio de la gracia, un testimonio de Cristo, un testimonio del Espíritu Santo. ¿Tú crees que van a ver un testimonio de la verdad? Amado, no nos engañemos, porque a Dios nadie lo engaña. Versículo 10, el apóstol Pablo es muy misericordioso y les dice: ¿por qué les escribo todo esto? Porque yo tengo confianza respecto a ustedes. Todavía Pablo tenía confianza de que el Señor les iba a conceder arrepentimiento. Tengo confianza respecto a ustedes. ¿En dónde? ¿En qué lo tenía? ¿En que estaba hablando muy bonito? ¿En que era muy elocuente? ¿En que era poderoso en presencia? No, Pablo dijo que era débil, que su hablar era medio así, medio incapaz. Él mostró mucho esto. Pero tengo confianza en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. Cada vez que me paro en un púlpito, aquí o fuera de aquí, Dios sabe bien que estoy diciendo la verdad. Desconfío totalmente de mi capacidad. Desconfío totalmente de mi intelecto. Desconfío totalmente de mi santidad, en el sentido de que sé la basura que hay en mí y sé que soy carnal, vendido al pecado. Pero confío totalmente en la gracia que me ha sido concedida. Confío totalmente en el llamado que el Señor me ha dado. Confío totalmente en que el Señor lo puede todo, yo no puedo nada. Y es por eso que requiero de la gracia del Señor día con día. Y es por eso que sé que perseveraré hasta el final, solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo y solo para Dios la gloria. Y eso es para cualquier creyente, porque allá no meten en un lado a los pastores, en otro a los diáconos, en otro a los levitas y en otro a los servidores que más dan en sus generosidades y en sus atenciones a los enfermos, en los que predican el evangelio. Ningún servicio va a superar el gran servicio de amor de Dios por ti y por mí, pecadores miserables. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedes sentirlo como una exageración, pero más exagerado es el amor que Dios tuvo por este pecador. Si no lo consideras que sea por ti, no me importa.
porque a Dios he de darle cuenta de mi alma y de lo que ha hecho por mí. Pero yo, hermanos, si todavía, dice el versículo 11, si yo todavía predico la circuncisión, entonces ¿por qué soy perseguido aún? O sea, tiene que haber un motivo que me persigan predicar la circuncisión. Por favor, eso me traería una popularidad, eso me traería un aplauso de todos los judíos. Pero sin embargo soy perseguido. No solamente el Pablo, yo mismo he sido perseguido y sigo siendo perseguido, y he sido perseguido por 28 años. ¿Y saben una cosa? Me gozo en las persecuciones, me gozo en las tribulaciones, porque no son nada comparados con las que Pablo tuvo. A mí todavía no me han apedreado hasta matarme. Dios me libre, ¿verdad? Porque no sé cómo estaré para esos momentos. Pero si llega el momento, sé que también tendré la gracia para soportarlo. Esa es mi confianza para vivir. Para mí el vivir es Cristo verdaderamente, y el morir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. ¿Tenemos esa conciencia realmente? ¿Vivimos en el Espíritu o simplemente seguimos escuchando tantas mentiras, aún dentro del mundo religioso? ¿Realmente creemos y somos idólatras, aduladores de todos los grandes hombres, cuando en realidad hay uno solo? Su nombre se llama Jesús. Dice el apóstol Pablo, hermanos, versículo 11, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, si yo me pusiera a predicar la circuncisión, si yo me pudiera predicar tus justicias, tus obras, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ha sido abolido. No sirve para nada. Anulas el poder de la cruz. Anulas el ser justificado solo por fe. Anulas la propiciación. Anulas la santificación. Anulas toda la obra de la cruz. Eso es lo que estamos haciendo, amada familia. Hemos caído de la gracia. Hemos desobedecido la verdad. Hemos anulado la obra de la cruz. Dios nos libre. En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido, dijo Pablo con respecto a la iglesia de los creyentes de Galacia. Y fíjense cómo termina esa sección el apóstol Pablo en el 12. Ojalá que los que los perturban a ustedes también se mutilaran. Si te fijas bien aquí en el versículo 12, habla de que estos hombres los habían perturbado. Si te fijas bien también en el versículo 10, dice, el que los perturba llevará su propio castigo, quien quiera que sea. Entonces, ¿cuál es el problema que lleva a desechar la obra de la cruz? Que el conocimiento de Dios que tienes por la gracia que has recibido, la obediencia a la verdad, el Espíritu Santo que te ha sido dado, se ha perturbado porque escuchas al hombre que te dice que es un hombre de Dios, que te dice que tiene la verdad, que te abre la Biblia y con la Biblia te quiere convencer. Pero sin embargo, lo único que está haciendo es contaminar, pervertir, torcer la verdad de Dios. Y es entonces cuando puedes llegar al punto que la cruz sea abolida, y por eso de Cristo has sido separado, y por eso has caído de la gracia, y por eso ahora desobedeces la verdad. Todo está unido, mis amados. ¿Se fijan? Es toda una unidad. Y es por amor que el Señor Dios Todopoderoso está hablando esto a su iglesia por el Espíritu de Dios que hay en su palabra. Porque es para vida, no es para muerte. Es para ver su gloria, no es para ver nuestra condición miserable. Es para ver que ya estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. No estamos sujetos y zarandeados por todas las corrientes de este mundo. Amados, esta es la verdad. ¿Cómo podemos vivir el cristianismo solamente o en la carne, una y otra vez cayendo y levantándonos, confiando en nosotros mismos y desconfiando totalmente de la obra de la cruz y estando siendo abolida? Dios nos libre, mis amados,
Porque Pablo dijo, ojalá estos hombres se mutilaran. ¿Qué está diciendo? Se cortaran, se hicieran pedacitos como ahora los entregan en las casas cuando los cárteles de la droga los hacen pedacitos. Eso es mutilación, mi amado. Cierto es que en el contexto y en el griego, ya sé que me puedes sacar el griego y todo y decirme, pero es que se refiere solo a la circuncisión, que ojalá que se circunciden. Amados, estos hombres ya estaban circuncidados, por favor. Cierto es que la palabra se refiere a la circuncisión, pero ¿crees tú que se está refiriendo Pablo? Ojalá estos hombres se circunciden. ¿Qué se van a circuncidar si ya arrancaron la carne de su prepucio? ¿Qué se van a circuncidar? ¿Cómo se van a mutilar otra vez? Por supuesto que Pablo está hablando de la circuncisión del corazón, porque si no, más vale que te arrojes, porque el Señor te va a arrojar a la eternidad sin Él, en el tormento eterno. Amados, no podemos confiar en nosotros, no podemos confiar en el hombre. Gracias a Dios que nos dio su Espíritu Santo, pero gracias a Dios que nos dio verdaderos pastores, evangelistas, maestros verdaderos. La palabra profética más seguro. Los apóstoles nos dejaron todo ya por escrito. Amados, no se trata de sentir lindo, no se trata de entrar a puestos de liderazgo dentro de la iglesia, se trata de estar humillado a los pies de la cruz, viendo esa cruz vacía pero sangrante, y a nuestro Rey reinando en su trono. Vive para siempre y vive dentro de su iglesia, porque su gloria llena la tierra. Por todos lados hay creyentes, mis amados. No somos los únicos, pero somos del Señor, y al Señor vamos. Y la última porción, vean cómo lo que empezó diciendo Pablo termina diciéndolo. Pero si habló de la advertencia para nosotros, iglesia de hoy, de caer de la gracia, se habló para nosotros con la posibilidad de desobedecer a la verdad, se habló para nosotros de tener cuidado de que el escándalo de la cruz se ha abolido. El escándalo que un Dios santo viene a rescatar pecadores matando a su hijo. Ese es el mayor escándalo que puede existir. Pero eso se quita porque hay que pagar. Eso es lo que hacían los judaizantes, hay que pagar. Y todo esto obviamente trae como una consecuencia la parte final. Versículo 13. Porque el servicio, si todo esto ha sucedido, se vuelve un servicio totalmente en la carne. A Dios, a nuestros hermanos en la fe y a cualquiera del mundo. Porque si se confía para salvación, ¿cuánto más se va a confiar para poder amar con el amor mío? Amar con palabras delicadas y caricias al pecador, diciéndole: yo no te juzgo, mi papel es darte amor, yo no te condeno. Nadie te condena, mi amado. La iglesia se fundamenta en el amor, nace del amor, camina en el amor y se mantiene en amor. Sí, mi amado, pero es el amor de Dios, no es el tuyo ni el mío, mi amado. Es el amor de Dios, no el tuyo y el mío. ¿Y tú crees que todo lo que hemos hablado ahorita, o mejor dicho, lo que Dios nos ha hablado, no es de amor? Por favor, que Dios me consuma en este momento si estas no son palabras amorosas de nuestro Padre Celestial. Dice Pablo: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿Se fija cómo termina diciendo lo mismo en esa sección? Otra vez les recuerda, les dice: hermanos, a pesar de que cayeron de la gracia, a pesar de que desobedecieron la verdad, a pesar de que hicieron nula la obra de la cruz, la abolieron, el escándalo de la cruz, a pesar de todo, les dice: hermanos, no hay más grande amor de ese hombre que acaba de decir en capítulos anteriores que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado otra vez en ellos. Esto es amor, mi amado. Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que, ahí viene la advertencia, solo que no usen la libertad como pretexto. El que se cree demasiado justo, el que se cree demasiado cristiano, el que se cree ser algo no siendo nada, es un necio, dice la palabra. Y si tiene uno más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener ese pretexto para darle lugar más a su carne. Así dice aquí: no usen esa libertad como pretexto para la carne, sino
sino sírvanse por amor. Sírvanse por amor. El amor de Dios, no el tuyo, mi amado, el mío es muy egoísta, pero el de Dios es totalmente incondicional para los que son suyos. Sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amada, ¿cuándo te diste cuenta quién eras? ¿Te diste cuenta quién eras cuando el Señor te mostró quién es Él? Empezaste realmente a darte cuenta que tu identidad no tenía que ser en el novio. Tu identidad no tenía que ser en tu marido. Tu identidad no tenía que ser en tus títulos profesionales hasta el doctorado. Tu identidad no estaba en la cuenta de un banco. Tu identidad no estaba en las propiedades que tienes ni en el carro del año que traes. Tu identidad está en Cristo solamente. Y ese es tu valor, mi amado. El de la sangre de Cristo, el sello del Espíritu Santo y la gloria de Dios en tu vida. No hay otra manera. No somos nada si no es en Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Es cuando entonces puede haber el amar a tu prójimo como a ti mismo, porque no necesitas nada para saber quién eres y cuánto vales, porque todo el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por su Espíritu Santo y su palabra de verdad. Versículo 15, ¿cómo termina esta sección? Pero, otra vez Pablo, ¿sabe en qué momento golpear cuando uno ha bajado la guardia? Pero si ustedes se muerden entre ustedes, si ustedes se muerden entre ustedes, si ustedes se devoran entre ustedes unos a otros, está hablando de los creyentes, mi amado. Eso sucede dentro de la iglesia. Un creyente se muerde y devora a otro. Eso es lo que hacemos los hermanos. Sí, hay, bueno, menos en la iglesia de Galacia. Tal vez aquí en Tampico Madero no ocurra eso, pero no lo creo, porque la iglesia ha sido la misma desde siempre. Si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, más vale que tengan cuidado. Tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. No sea que se maten unos a otros. No sea que se acaben unos a otros. Advertencias para nuestra vida, mi amado. Yo puedo caer de la gracia. Yo puedo desobedecer a la verdad. Yo puedo abolir el escándalo de la cruz. Y yo puedo servir en mi carne. Dios tenga misericordia de su pueblo y los libre de mi carnalidad, para que jamás los sirva yo a ustedes en mi carne y en el poder de Roberto Perales, sino en el poder de la obra de mi Señor, Salvador y Dios Jesucristo, porque nada soy, y lo que soy solo por gracia. Amado, en todas las áreas de tu vida, si no tienes esto, no tienes nada, mi amado. Arrepiéntete nuevamente y vuélvete a la fe verdadera que es en Cristo Jesús y su obra de gracia. Eso es misericordia y amor. Y no puedo darte palabras más poderosas que las que has oído de parte del Dios de los cielos y de la tierra. Que el Señor siga salvando a su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque esa es tu palabra. Yo no tuerzo tu palabra. Te he dicho que si he de pecar contra ti, ridiculizar el nombre de Cristo, te he dicho que primero me quites la vida, y lo confirmo, Señor. Líbrame, Señor, de ser y buscar mis propios caminos. Te doy gracias porque me salvaste a mí primeramente, y después mi casa. Has derramado gracias sobre mi chula, mis hijos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, tantos hermanos que en 28 años me has permitido conocer y ver que el Espíritu Santo verdaderamente está en ellos. Y yo te doy gracias por este pequeño remanente que está aquí en esta congregación, pero yo sé que muchos hermanos en la fe están en todo el mundo y aún pueden escuchar esta palabra. Y esta palabra es para ti, mi hermano, donde quiera que estés. Es la misma iglesia, es el mismo Cristo, no somos nada sin Él, mi amado. Regocíjate en el gozo de tu salvación. Regocíjate en saber que Él es tu Dios, tu Señor y tu Salvador, y que nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano.
Y el día de hoy, mi amado, tómate un tiempo para responder a Él, sea en agradecimiento, en alabanza, o sea en confesión de tu carnalidad y solicitar el arrepentimiento de tus pecados y la fe renovada que es en Cristo. Tomemos un tiempo con el Señor que escudriña los corazones.